habíamos hablado de los compromisos, ¿no? De la necesidad de que en algún tipo de alianza se hiciese compromiso con los aliados. Hay compromisos que ayudan a la revolución y que son revolucionarios, por lo tanto, y hay compromisos, evidentemente, que son una traición. Pues tenemos que ser capaces de diferenciar cuáles son compromisos que realmente ayudan a la revolución. Y decía yo que quería poner un ejemplo que ha sido muy discutido todavía. Hay mucha gente que discute y que piensa que esto fue un error, que los bolcheviques, especialmente la conducción de Lenin, plantease la necesidad de, en plena guerra civil e imperialista que estaba sufriendo la Rusia revolucionaria después del triunfo de octubre, la situación del ejército rojo era muy complicada y los bolcheviques deciden, guiados por Lenin, establecer la paz, lo que se llamó la paz de Brest-Litov, que significaba, Lenin reconoce, eso fue en marzo del 18, ¿no? Se firma este tratado. ¿Y por qué se firma? Es un retroceso, evidentemente, se ceden territorios, pero se considera que solo cediendo esos territorios se va a poder conservar la revolución. Se trataba entonces de la vida de la revolución. O se continuaba la lucha y la revolución moría, porque había la muerte de la revolución, o se retrocedía, se cedía terreno para que la revolución pudiera vivir. Lenin dice, no es cierto lo que dicen los que se oponen a esta política, que dicen, vamos a morir si avanzamos, pero también vamos a morir si retrocedemos. Él dice, no es cierto, nosotros al retroceder vamos a conservar nuestra fuerza y después vamos a avanzar. Y tiene unos textos que a mí me parecen tan importantes, porque Lenin podrá tener muchos errores, desviaciones, según la apreciación que se tenga en el momento actual de algunos de sus planteamientos, pero lo que nadie puede desconocerle es que fue un gran estratega político. Y entonces tenemos que en el tomo 28 de las obras completas, cuando él defiende la posición adoptada por los bolcheviques, yo creo que es tan importante lo que él dice que yo quisiera leerse. Dice, no hemos traicionado a nada ni a nadie, no hemos santificado ni encubierto ninguna mentira, no nos hemos negado a ayudar a un solo amigo ni compañero de infortunio con cuanto pudimos, con cuanto estuvo a nuestro alcance. Un jefe militar que hace replegar hacia la retaguardia profunda del país los restos del ejército, que ha sido deshecho o huye en desbandada presa de pánico, que en caso extremo protege ese repliegue aceptando la paz más dura y más humillante, no traiciona a las unidades del ejército que están en condiciones de ayudar y que han quedado aisladas del enemigo. Ese jefe militar cumple con su deber al elegir el único camino para salvar o que pueda ser salvado, para salvar lo que aún pueda ser salvado, al no aceptar aventuras, al no adornar la amarga verdad ante el pueblo, al ceder terreno para ganar tiempo, al aprovechar cualquier tregua, aunque sea mínima, para reunir fuerzas para permitir que su ejército descanse o se recupere si padece desorganización y desmoralización. Él sabe que esta es una medida antipopular. O sea, evidentemente, ¿quién va a estar feliz cediendo parte del terreno de su país, del territorio de su país? Pero sabiendo la correlación de fuerzas del enemigo, la situación del ejército propio, ¿no?
ellos ven que solo, entonces cediendo terreno, una paz, como dice él, repugnante, les permitió sobrevivir. Y bueno, y la historia demostró que tenían la razón. O sea, se recuperaron y luego se transformaron en el gran Estado soviético. Quería ponerles este ejemplo entonces para ver la posibilidad de que haya compromisos justos. Ahora, los aliados, ya hemos hablado de que puede haber acuerdos o compromisos. Ahora, los tipos de aliados. Puede haber aliados estratégicos y puede haber aliados tácticos. Los aliados estratégicos son aquellas fuerzas populares que están con los revolucionarios por conseguir la transformación estratégica del país, ¿no? Y los aliados tácticos son aquellas fuerzas que pues apoyan en una etapa del desarrollo porque tienen más afinidades con nosotros que con las fuerzas conservadoras, pero que sabemos que en un determinado momento del transcurso del proceso, pues ellos van a optar por otra vía. Es muy probable, por ejemplo, que los sectores burgueses que apoyan el proceso en una etapa, cuando ese proceso se radicalice hacia el socialismo, pues en ese momento decidan oponerse y que están aliados con nosotros en esta etapa porque ellos creen que se van a fortalecer para dar la lucha futura en otras condiciones. Entonces, además, tenemos que distinguir entre los aliados internos y los aliados externos. No olvidarnos de que es fundamental, como Chávez lo tuvo presente, tener aliados externos. Podemos tener una gran mayoría nacional en apoyo a nuestro proceso, pero si las fuerzas que se oponen externas son suficientemente poderosas, pueden aplastarnos, porque evidentemente no hay una revolución que triunfe en un solo país. Igualmente que en los aliados internos podemos establecer en los aliados internacionales aliados estratégicos y aliados tácticos, ¿no? Otra cosa que es importante, parecería diferenciar entre los potenciales aliados y los aliados reales. Tú puedes, si eres un correcto estratega, predecir quiénes pueden estar contigo si tú los trabajas bien. Ahora están opuestos, pero capaz que con un trabajo determinado ellos entiendan de que los objetivos comunes a corto plazo, los objetivos son comunes a corto plazo y puedan aliarse. Entonces, el estratega político es capaz de convertir aquellos aliados potenciales en aliados reales, digamos. Y un buen estratega es aquel que es capaz de integrar a la lucha a todos aquellos que todavía no se han integrado y que estarían, entonces, ¿se acuerdan ustedes de que hablábamos de ese programa positivo de acción o esa plataforma de lucha? Bueno, la idea es entonces crear esta plataforma de lucha con la que se identifiquen el máximo de sectores del país contra el enemigo principal. Ahora, fíjense ustedes, no solo hay una política de alianza se llama a las líneas, ¿no?, que se plantean de alianza. No solo puede haber una política de alianzas para ganar, o sea, yo quiero que tal sector burgués o que tal sector de la izquierda o que tal sector de los trabajadores me apoye, ¿no? Esa sería una política de alianzas para ganar sectores. También hay políticas de alianzas para neutralizar. Tú puedes, sin pensar que vas a ganar a un sector, puedes hacer una política que haga que por lo menos ese sector no juegue apoyando al enemigo, sino que se mantenga, digamos, al margen de los dos bandos. Eso se llama política para neutralizar. Hasta aquí quedaría este subbloque y nos faltaría...